Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar una vez más a la serie de la Guerra del Pacífico, el episodio número 3, las correrías del Huáscar. Así que amigos, sigamos con esta linda lección de historia. Continuemos. 22 de mayo de 1879. Luego de una larga y accidentada travesía, el grueso de la escuadra chilena arriba al Callao con la consigna de sorprender y destruir a los blindados peruanos que permanecían allí fondeados. Pero al acercarse al puerto, los marineros chilenos advirtieron con preocupación la ausencia de las principales naves peruanas. ¿Dónde estaban el Huáscar y la Independencia? Urgido de una respuesta, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo dispuso el abordaje de una embarcación pesquera, recibiendo una noticia alarmante. Los buques peruanos habían zarpado hacia el sur hacía ya varios días. El plan de Williams Rebolledo había fracasado. No solo la incursión al Callao resultó ser en vano y dejó a las naves chilenas con una insuficiente dotación de carbón para el viaje de regreso, sino que además se había comprometido el bloqueo de Iquique. Temiendo lo peor, el contraalmirante chileno ordenó el regreso inmediato de su escuadra. Mientras tanto, el 24 de mayo el comandante Miguel Grau zarparía hacia Antofagasta, con órdenes de hostigar el comercio y las líneas de suministro del ejército chileno apostado en el puerto. Así iniciaría su primera incursión en aguas enemigas, logrando interceptar y destruir en su camino a los veleros Recuperado y Clorinda, así como a 7 lanchas. El 26 de mayo el Huáscar ingresó a la bahía de Antofagasta, en donde avistaría a una destartalada Covadonga y al transporte Rímac, al cual dio persecución. Sin embargo, al advertir que no podría alcanzar al transporte, el comandante fijó su atención en la Covadonga, que incapaz de navegar por su cuenta, luego del daño sufrido en los combates de Iquique y Punta Gruesa, no pudo más que refugiarse en el puerto y prepararse para ofrecer resistencia. Al no poder disparar contra la Covadonga sin poner en riesgo a las naves neutrales, el comandante Grau ordenó atacar a las máquinas condensadoras de agua, mientras que la Covadonga y las baterías apostadas a cada lado de la ciudad abrirían fuego contra el Monitor. Sin embargo, luego de 2 horas de combate, el Huáscar lograría silenciar las baterías enemigas y dañar las máquinas resacadoras de agua. Al día siguiente, el Monitor se retiraría rumbo a Cobija, no sin antes cortar el cable telegráfico de la ciudad. En su camino de regreso, el Huáscar interceptaría a la goleta Coqueta y a la barca Emilia, siendo estas apresadas y remitidas a puertos peruanos. Ya en Cobija, el Huáscar repetiría la maniobra de destrucción de las lanchas del fondeadero. Durante esta operación llegaría él un ciudadano, quien en representación de los comerciantes de Cobija, le suplicó a Grau no bombardear el puerto ni destruir las lanchas que les eran necesarias para el transporte de mercancías. El comandante del Huáscar le aseguró que no habría daño sobre la población, y mostrando una vez más su carácter humanitario, terminaría por indicarle que dejaría intactas 2 de las 8 lanchas del puerto. Al llegar a Iquique, el comandante Grau recibió órdenes del director de la guerra de dirigirse al Callao. En su camino de regreso, el Huáscar sería avistado y perseguido durante 7 horas por la fragata blindada Blanco Encalada y la cañonera Magallanes, que retornaban de su fallida incursión al norte, a los cuales lograría sacudirse, luego de lo cual avistaría y daría caza al transporte Matías Cousiño, que llevaba el carbón que tan urgentemente necesitaba la escuadra chilena. Sin embargo, la falta de limpieza de los fondos del Huáscar le restaría la velocidad requerida para alcanzar al transporte chileno, debiendo desistir de su persecución y reemprender su camino al Callao, siendo perseguido nuevamente por el Blanco Encalada y la Magallanes, a los cuales pudo evadir después de 6 horas. El lunes 7 de junio el Huáscar arribó finalmente al Callao, terminando así su primera campaña de hostigamiento por puertos chilenos. Sin embargo, estas primeras incursiones del Huáscar pusieron de manifiesto la falta de experiencia de su tripulación, así como una serie de deficiencias en el Monitor peruano. Por ello,
Tan pronto como hubo desembarcado su comandante, este dispuso el inicio de las reparaciones del Huáscar y la limpieza de sus fondos. En paralelo, el comandante elevaría un informe al Comando General de Marina, en el que expondría las limitaciones del blindado, así como las propuestas para mejorar su capacidad combativa. El primero y quizá más grave de los asuntos expuestos por Grau estaba referido a la experiencia de su tripulación, gran parte de la cual era nueva. Este asunto era especialmente preocupante, pues en un monitor de solo 2 cañones principales, era imperativo asegurar que los disparos fueran los más certeros posible. Para solucionar esta situación, el gobierno dispuso la búsqueda y enganche de 30 artilleros. Los trabajos también incluirían el retiro del palo trinquete y el acortamiento del castillo de proa, que entorpecían y reducían el ángulo de tiro de la torreta giratoria. El comandante Grau también formularía algunos pedidos de armamento y accesorios, entre los cuales figuraban las granadas perforantes Palliser, así como la provisión de carbón de buena calidad, un recurso clave para asegurar el mantenimiento de la única ventaja comparativa del Huáscar frente a los blindados chilenos: su velocidad. Pero si el Huáscar necesitaba de reparaciones exhaustivas, no menos atención merecía su tripulación, que carecía de vestuario apropiado y cuyos haberes se encontraban impagos desde hacía ya varios meses. Serían varias las correspondencias que interpondría Grau para ver atendidas las necesidades de su gente, las que logró cubrir parcialmente solo luego de mucha insistencia al gobierno. La ejecución de estos trabajos y gestiones debían ser realizados por Grau al mismo tiempo que daba cuenta el presidente Prado, ubicado en Arica, a quien solicitó dar prioridad al desarrollo de ejercicios de fuego de artillería, pedido que terminaría siendo desestimado por el director de la guerra, quien ordenó la salida inmediata del monitor tan pronto como los trabajos mayores fueran terminados. Así, luego de 27 días de extensos trabajos de reparación, el 6 de julio el Huáscar volvió a zarpar con dirección a Arica, donde Grau esperaba completar los trabajos y ejercicios pendientes. Sin embargo, tan pronto como hubo llegado al puerto, el presidente Prado lo apresuró a salir a su siguiente misión: hundir a la corbeta Aptao. Reportes de inteligencia obtenidos desde Iquique indicaban que la escuadra chilena a cargo del bloqueo se retiraba a pasar la noche mar adentro, dejando en el puerto únicamente a la corbeta Aptao, cuyas máquinas se encontraban siendo reparadas, lo que era una oportunidad para asestar un golpe a la armada chilena. Dictada la orden, el 10 de julio el Huáscar inició su segunda expedición al sur, ingresando a Iquique amparado por la oscuridad de la noche. El comandante Grau se adentró en la bahía, pero no logró identificar ningún buque chileno, por lo que decidió continuar su búsqueda en los alrededores. Finalmente, a las 2:20 de la mañana, el Huáscar logró divisar un buque a unos 16 kilómetros al oeste de Iquique, al que dio rápidamente alcance. Se trataba del Matías Cousiño. Cuando ambas naves quedaron al habla, el comandante Grau solicitó la rendición del transporte chileno, pero al advertir que este último se disponía a huir, ordenó abrir fuego, lo que finalmente persuadió al capitán Roberto Castleton a rendir su nave. La tripulación del Huáscar se dispuso entonces a tomar posesión del buque, pero pronto advirtieron columnas de humo acercándose en varias direcciones. El cañonazo del Huáscar había revelado su posición a las naves chilenas. Ya sin posibilidades de capturar al transporte, el comandante Grau cambió sus instrucciones y ordenó a Castleton arriar los botes y evacuar a su gente. El Matías Cousiño sería echado a pique. La tripulación accedió y abandonó la embarcación, luego de lo cual el Huáscar abrió fuego sobre la popa. Sin embargo, al advertir la proximidad de otra nave, el monitor cambió rápidamente su rumbo para hacer frente a su enemigo. Para sorpresa del comandante Grau, la nave chilena resultó ser la cañonera Magallanes, comandada por el capitán Juan José Latorre, que se lanzó a toda velocidad contra el blindado peruano, abriendo fuego de artillería y fusilería. El Huáscar respondió a los disparos y maniobró para embestir con su espolón a la nave chilena, buscando repetir la maniobra empleada contra el Esmeralda, pero todos los intentos fueron esquivados gracias a la hábil dirección de la torre y a la gran maniobrabilidad de la Magallanes.
Habiendo perdido ya el factor sorpresa y advirtiendo la aproximación de otra embarcación chilena, el comandante Grau ordenó emprender la retirada hacia Arica. Pero las continuas incursiones del Huáscar sobre los puertos y naves chilenas no tardaron en hacer mella en el ánimo de sus tripulaciones, atadas a un bloqueo que no tenía cuándo acabar. Para el contraalmirante Juan Williams Rebolledo, las correrías de un buque que sobre el papel era ampliamente superado por su escuadra resultaban ser un duro golpe a su prestigio personal, de por sí ya mermado desde su fallida incursión al Callao y la subsecuente pérdida del Esmeralda. A esto se sumaba la certeza de saber que el puerto peruano no capitularía, pues mantenía una fuerte guarnición bien aprovisionada gracias a la temporal interrupción del bloqueo. Frustrado por la situación y criticado por la falta de resultados, el contraalmirante Williams tomó quizá la decisión más cuestionable de su mando: bombardear Iquique. Así, la noche del 16 de julio, sin mediar aviso que permitiera la evacuación de civiles, el Blanco Encalada y la Magallanes abrieron fuego sobre la ciudad por cerca de 2 horas, produciendo muertos y heridos entre la población y generando cuantiosas pérdidas materiales. La guerra mostraba así su rostro más crudo. ¡Qué horrible! Al correrse las noticias del ataque sobre la población de Iquique, el presidente Prado dispuso el zarpe inmediato del Huáscar y la Unión, con el objetivo de causar el mayor daño posible en aguas enemigas, logrando apresar 3 embarcaciones mercantes que navegaban irregularmente con bandera extranjera, para posteriormente destruir lanchas en Cañaral, Caldera, Carrizal y Pan de Azúcar. Es precisamente durante estas tareas de interdicción que el comandante Grau se hizo con una información valiosa. Noticias obtenidas durante su visita al vapor inglés Chala indicaban que un transporte chileno se encontraba próximo a zarpar desde Antofagasta. Grau acordó con el capitán Aurelio García y García navegar separados y encontrarse a 20 millas mar afuera del puerto salitrero. El Huáscar ingresaría al puerto por el norte, mientras que la Unión lo haría por el sur, con la intención de hundir o capturar a alguno de los transportes chilenos que allí se encontrasen. Acordados los detalles, las naves peruanas se dirigieron al punto de encuentro pactado. El 23 de julio, a las 6:15 de la mañana, la Unión se encontraba en la posición acordada, cuando logró divisar a la distancia a una embarcación, a la cual dio persecución. El transporte chileno, reconocido como el Rímac, abrió fuego y cambió rápidamente su rumbo, primero al norte, luego hacia el oeste y finalmente hacia el sur, seguido de cerca por el buque peruano, cuando de pronto el Huáscar apareció para cortarle la retirada. Luego de 4 horas de persecución, el vapor se encontraba rodeado. Al entender que ofrecer mayor resistencia resultaría inútil, el capitán del Rímac ordenó parar las máquinas e izar una bandera blanca en señal de rendición, mientras que las tropas chilenas embarcadas se apresuraron a echar sus armas al mar para que no cayesen en manos enemigas. El buque sería abordado por oficiales del Huáscar, para posteriormente dirigirse a Arica, donde las 3 embarcaciones serían recibidas entre la alegría y el vitoreo de la población. Este fue sin duda otro punto de inflexión en la campaña naval. Hasta este momento de la guerra, la escuadra peruana solo había logrado apresar naves mercantes, pero la captura de un transporte de guerra y de un escuadrón de carabineros de Yungay, con sus monturas y parte de sus pertrechos, significaba un duro golpe en la capacidad logística y militar de la escuadra chilena. Mientras tanto, las noticias de la captura del Rímac fueron el detonante para que el 2 de agosto el contraalmirante Williams Rebolledo dispusiera el levantamiento definitivo del bloqueo de Iquique. Así, una maltrecha escuadra chilena se retiraría hacia sus puertos para iniciar urgentes trabajos de reparación y reaprovisionamiento, mientras que el contraalmirante extendería formalmente su renuncia, siendo reemplazado en el cargo por el capitán de navío Galvarino Riveros. Por su parte, en Arica el presidente Prado dictaría las siguientes órdenes a sus comandantes. La Unión realizaría una expedición al estrecho de Magallanes, con la misión de hundir o capturar al transporte Glenelg, que según la correspondencia encontrada en el Rímac, había sido arrendado por el gobierno chileno y navegaba desde Newcastle con destino a Valparaíso, cargado de armamento y municiones.
El lugar de interceptación seleccionado sería el poblado de Punta Arenas. Mientras tanto, el Huáscar se dirigiría junto con el transporte Rímac hacia Caldera, con la misión de echar a pique o dañar al blindado Cochrane, que según reportes de inteligencia se encontraba fondeado en el puerto efectuando reparaciones. El camino hacia Caldera fue muy accidentado, debido al mal tiempo propio de la temporada invernal, lo que ocasionó que el Rímac tuviera que regresar a puerto, mientras que el Huáscar no lograría encontrar al Cochrane en Caldera, debiendo retirarse siendo perseguido de cerca por el Blanco Encalada, al cual logró evadir. Ya hacia finales de agosto, el Huáscar sería ordenado de atacar con torpedos a los buques chilenos fondeados en Antofagasta, y cuyas posiciones serían marcadas por un agente encubierto del gobierno peruano. Dada la orden, el 22 de agosto el monitor zarparía con la Oroya para cumplir su misión, logrando embarcar la carga y contactar con el informante peruano, quien reveló la posición de 4 buques chilenos. Completados los preparativos, el Huáscar ingresaría el 25 de agosto a Antofagasta, amparado en la oscuridad de la noche, posicionándose a 400 metros de los buques enemigos. Wow. Grau se dispuso a atacar, solo para descubrir que los torpedos embarcados presentaban fallas eléctricas. Ay, no no pudiéndose puede ser. exponer a ser alcanzado por el fuego enemigo con una carga explosiva a bordo, el comandante Grau desistió de su objetivo y continuó su rumbo hacia Taltal, donde capturaría algunas lanchas sin mayor resistencia. En su camino de regreso, el Huáscar ingresaría nuevamente a Antofagasta para rastrear y cortar el cable telegráfico, donde sería emboscado por la Tao, la Magallanes y las baterías del puerto, librándose el segundo combate naval de Antofagasta, en el que el Huáscar lograría dañar a la Tao antes de retirarse con dirección a Tocopilla y Cobija, donde capturaría más lanchas. Ya en Arica, el Huáscar esperaría el regreso de la corbeta Unión, la cual arribaría el 14 de septiembre sin haber logrado interceptar a su objetivo, aunque dejaría como anécdota la aparición de un buque peruano tan lejos como la Patagonia Austral, donde sembró el pánico entre la población de Punta Arenas, que pensaba sería bombardeada. Pero contrario a ello, su comandante únicamente cargó carbón y alimentos por los que pagó debidamente, emprendiendo luego su viaje de retorno. En total, las expediciones peruanas lideradas por el Huáscar entre mayo y agosto de 1879 concluirían con un balance de 7 buques capturados y 3 hundidos, así como 62 lanchas destruidas o capturadas en las 26 incursiones hechas a puertos chilenos. Pero más allá de los daños materiales ocasionados, el verdadero valor de estas expediciones fue el de demostrar que mientras el Huáscar estuviera en el mar, las tropas chilenas apostadas en Antofagasta no podrían ser transportadas ni aprovisionadas de manera segura para dar inicio a la campaña terrestre de la guerra, permitiéndole además a los países aliados ganar el tiempo que necesitaban para que sus respectivos ejércitos pudieran movilizarse y unir fuerzas al sur del Perú. Fue así como el monitor Huáscar, gracias a la pericia de su comandante, logró estabilizar el teatro naval de la guerra haciendo frente a una escuadra superior, convirtiéndose en la muralla móvil del Perú. En reconocimiento a sus acciones y logros, el Congreso aprobaría por unanimidad el ascenso de Miguel Grau al grado de contraalmirante, honor con el que Grau se sentiría muy agradecido, pero del cual solicitaría excusarse del uso de la insignia y renunciar al sueldo correspondiente, requiriendo en cambio el ascenso de los jefes, oficiales y aspirantes a su mando. Privadamente, el comandante explicaría sus motivos, señalando entre otras cosas que el aceptar la insignia de contraalmirante hubiera significado su alejamiento del teatro de operaciones, así como la pérdida del mando del Huáscar. Mientras tanto, en Chile, el creciente descontento popular por la conducción de la guerra enfrentó al gobierno a la necesidad de cambiar de estrategia para lograr resultados. Para ello, el presidente Aníbal Pinto decidió reorganizar su gabinete, jurando en sus cargos los nuevos ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. En esta última cartera sería nombrado Rafael Sotomayor, un abogado de 56 años que sin tener carrera ni formación militar, había demostrado ser poseedor de una gran capacidad de administrador y estratega. Ya en el mando, Sotomayor reorientaría los esfuerzos de la escuadra a alcanzar el objetivo principal de neutralizar al Huáscar.
trazando para ello un plan que le permitiría a Chile conquistar definitivamente el dominio del mar. La campaña naval de la Guerra del Pacífico entraba así en su fase final. Muchas gracias por ver el tercer episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Buena estuvo. Con este video damos por completados los 4 episodios de la campaña naval de la guerra. Con lo cual, próximamente iniciaremos con la campaña terrestre. ¡Ay, qué por bien! favor, recuerden seguir apoyándonos dejándole un like al video. ¡Qué bien, amigos! Ya de aquí nos vamos al lado terrestre de la guerra. Bastante bueno, de verdad, estos videos. Como ya se los he dicho, para mí estos videos son bastante bien desarrollados y explicados. Me gusta mucho porque es bastante gráfico, bastante didáctico, y para mí es la mejor manera de enseñar la historia. Entonces, de verdad que me ha gustado mucho seguir la línea de la historia. Vamos pues ahora en el episodio 3, obviamente vamos a seguir. Para seguir conociendo más de estas figuras históricas que de verdad marcaron definitivamente un momento demasiado importante para los chilenos, los peruanos y los bolivianos. Realmente me parece que el Huáscar definitivamente impulsaba mucho la fuerza en sí del mismo, y por supuesto gracias al buen manejo y conducción del mismo. Me da mucho saber que Miguel Grau fue una persona humana ante todo, incluso estando en guerra. Ya se vio en otros capítulos justamente cómo siempre cuidaba a los tripulantes de las otras navegaciones, de los otros barcos, de los otros navíos, ¿no? Pero miren, de verdad, o sea, yo creo que dentro de lo malo que en sí para mí es la guerra, o sea, la guerra es mala en sí por todo el daño que se produce, ¿no? Miren nomás en Iquique, todos los muertos, personas inocentes. Realmente también se ve ahí un poco mal el manejo, ¿no? de la estrategia en esa situación. Pienso yo que se pudo manejar de pronto de otra manera, pero de pronto también fueron como una situación desesperada, ¿no? Por querer subir ventaja, por así decirlo. Pero en todo caso, creo que podemos agarrar de pronto las cosas positivas, como les digo, la humanidad dentro de toda esa situación que tuvo Miguel Grau, de avisar que iba a disparar al navío, y sin embargo tuvo esa como decencia humana de decirles: salgan de allí, vamos a disparar, pónganse a salvo. Eso para mí es importante, para mí es muy importante, porque no solo se ve aquí, también en otro episodio también se ve como incluso habiendo destruido uno de los mismos, las personas que están ya en el agua, los sobrevivientes, los hicieron subir a su barco, y sin embargo lo supieron salvar, por así decirlo. No fue una cosa de una guerra así de muerte simplemente, y de cuántos heridos salen, no. O sea, yo creo que aquí es una historia de bastante orgullo y patriotismo, y de apoyar pues a sus respectivos países, por supuesto, y a sus ideales. De nuevo, no que esté bien las guerras, pero por lo menos siento que hubo bastante ese propósito de imponer obviamente el poder y el valor de los mismos, más allá de querer sangre o no sé, o por lo menos hasta ahora es lo que he podido ver. Aunque les digo, igualmente bastante terrible lo de Iquique, o sea, muy, muy doloroso saber que personas perdieron la vida a partir de la guerra, o sea, pero definitivamente por eso la guerra no trae nada bueno. Siempre hay que buscar mejores alternativas para solucionar diferentes disputas políticas. Es lo que yo siempre voy a opinar y siempre voy a defender ante todo. Pero también podemos destacar lo fuerte que era el Huáscar, definitivamente, ante todo, o sea, siguiendo de pie a pesar de pronto los errores que se tuvieron al tener de pronto malos tripulantes en su momento, de pronto inexpertos,
pero y la suciedad también que los hacía ir más lento. Bueno, pero en todo caso se ve que fueron aprendiendo y mejorando por su lado la estrategia. Igualmente en Chile se vio, bueno, se ve que dentro de lo que se va a seguir descubriendo de la historia en esta serie, vamos a seguir viendo mejoras estratégicas. También estoy con muchas ganas de ya llegar a la parte en la que se sepa cómo llegó entonces el Huáscar a estar a manos de Chile. Espero ya llegar también a esa parte. Pero está muy interesante, muy buena la historia y de verdad me gusta poderlas compartir con ustedes. Espero que de verdad les esté gustando esta serie. Yo los estaré leyendo en los comentarios para poder de pronto aprender, bueno, seguir aprendiendo junto con ustedes, escucharlos, leerlos, saber también su punto de vista, ¿no? Creo que también es muy importante las historias que hayan escuchado o cómo se los habrán enseñado a ustedes en sus diferentes colegios, ¿no? Colegios, secundaria. Me gustaría mucho saber, ¿no? Su punto de vista acerca de esta situación, ¿no? Que se vivió. Pero bueno, amigos, de verdad, si les gustó, ya saben, dejen su like, comenten, compartan el link, suscríbanse si no se han suscrito y de paso denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos nuevo video y sigamos con esta serie bastante buena que está. Por supuesto, si quieren también ver el video original, va a estar el link en la descripción. Recuerden que nosotros reaccionamos, pero los videos originales y los créditos siempre los dejamos abajo aquí para que ustedes también los vayan a apoyar respectivamente. Y creo que estos videos están demasiado buenos, demasiado hechos con mucha dedicación, mucho esfuerzo y merecen obviamente su reconocimiento. Por supuesto, también me pueden seguir en mis redes sociales, estoy como Ana Gaby Star, así que los estaré esperando. Muchas gracias a los que ya se van uniendo también. De paso, no olviden, por si acaso, pueden apoyarnos en nuestro canal de YouTube de diferentes maneras. También pueden unirse al canal, además de suscribirse, y de esa manera también apoyarnos a que sigamos creando contenido. Eso, amigos, muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Si les gustó, ya saben, nos vemos entonces en la siguiente parte de la Guerra del Pacífico. Adiós.